Voy a meterme, porque es el fin de los trimestres. El año de las escuelas secundarias se va a organizar en 2 cuatrimestres. Lo tengo a Gregorio Vieto, subsecretario de Educación Secundaria. Gregorio de Sol Play 91.5, Negro Velázquez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo le va? Gusto Bien. escucharlo. Bien, acá en la duda, digo, en esto, ¿en qué varía tanto? ¿Por qué el cambio? En esto que uno se acostumbraba a la libreta 3 veces por año, esta evaluación que cambia a 2, Gregorio. ¿Cuál es la explicación más justa para esta hora? La explicación más justa tiene que ver con la ronda de charla que tuvimos el año pasado con directivos de escuelas secundarias de toda la provincia, tanto de oferta pública como de oferta privada, donde le podría decir que hubo un consenso casi general en superar la ida del trimestre en el cuatrimestre por varios aspectos, digamos, ¿no? El primero tiene que ver con que el primer trimestre que cerraba en los primeros días de mayo, digamos, había que poner una calificación cuando los docentes recién estaban conociendo a sus chicos y esa evaluación generalmente nunca era muy precisa. Entonces se necesitaba un poquito más de tiempo para esa calificación y nos pareció que ese cuatrimestre era el tiempo que los docentes necesitaban. Y el otro problema también tenía que ver con el segundo trimestre, que cuando los docentes planifican a inicio de año, la planificación para el segundo trimestre siempre quedaba un poquito renga, por decirlo brutalmente. Sí, está bien, es un término que se entiende. Sí, en el sentido de que el segundo trimestre está atravesado por las mesas de exámenes y por el receso de invierno, por ende no es un trimestre, son 30 días hábiles. Por ende nos pareció que para hacer más justa la evaluación, no solamente para los docentes, sino también para los chicos y para la familia, los cuatrimestres podían reflejar con un poquito más de fidelidad lo que pasa dentro del aula, teniendo en cuenta que si antes la libreta iba 3 veces, ahora va a ir 4, porque va a ir una vez a final de cada uno de los cuatrimestres, pero también a mediados de cada cuatrimestre iría un informe cualitativo, digamos, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, Gregorio, si más allá de la calificación cuatrimestral va a haber algún informe o reunión con los padres para ver un poco la evolución y el avance que van teniendo los chicos antes de esa calificación. Efectivamente, así va a ser. En los informes socioeducativos que van a ir a cada casa acompañados de las reuniones de padres, si la escuela lo determina, van a hacerse en el primer cuatrimestre en la segunda quincena de mayo y en el segundo cuatrimestre va a ser en la segunda quincena de octubre. En ese informe, que tiene muchas variables, que está en la libreta digital, las escuelas le van a ir contando a la familia cómo está yendo la trayectoria de cada chico, de cada chica, qué es lo que hay que reforzar y qué es lo que hay que mantener. Bien, o sea, ese informe cualitativo, me dijo, no es que me voy a sorprender con el nene a los 4 meses, claro, que con la nota directo, ya voy a tener un pantallazo de cómo viene el alumno, digamos. Exactamente, ya dentro de aproximadamente 30 días ya los papás van a recibir ese informe de parte de las escuelas, que si bien no va a tener calificaciones numéricas, porque precisamente es eso, es un informe, claro, ya va a dar indicios de cómo va la trayectoria. Y la calificación numérica sí llegaría para el final del primer cuatrimestre. Gregorio, a ver, yo te escucho la explicación y dice, bueno, alguien que me lo explica bien, sí, parece hasta lógico. El primer trimestre, sobre todo, que me daba miedo que no sea una excusa, esto que arrancamos siempre un mes tarde, el primer trimestre queda corto, el segundo queda rengo, fue fantástica la definición, me pareció muy correcta. El tercero, que hoy sería, me parece igual un segundo cuatrimestre que tendría ya un panorama más amplio. La explicación está buena, digo, detractores, más allá que me dijeron, se habló esto con escuelas públicas, privadas, ¿hay voces en contra de esta situación? ¿Y cuáles serían argumentos, si es que las hay? Mira, al momento yo no he escuchado ninguna voz en contra, digamos, incluso porque esto salió de los propios docentes, digamos, ¿no? No, la verdad que por el momento no he escuchado ninguna voz en contra con respecto a la implementación de los cuatrimestres, teniendo en cuenta que nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos una gran ventaja en el nivel secundario, que es la libreta digital. Todas las escuelas de la provincia, todas, desde privadas y oficiales, tienen el boletín digital. Por ende, los cambios que implicó la cuatrimestralización lo hicimos desde la sede del ministerio, las escuelas no tuvieron que hacer absolutamente nada, por ende no implicó más trabajo. Yo me atrevo a decir que esto es todo ventaja, digamos, ¿no? Que
que hubo un consenso general con respecto a No hay una mala así como para marcar. Esto, aguinaldos de libreta, ¿serían los meses? A ver, ¿qué sería? ¿Junio? El aguinaldo. No, en agosto el primer informe sería, o antes de las vacaciones de julio, Gregorio. Junio. El calendario lo que prevé es que el primer cuatrimestre va a concluir el último día hábil antes del receso de invierno, acorde a lo que diga el calendario del ciclo lectivo en curso, ¿no? Y que el segundo cuatrimestre comenzaría el primer día hábil inmediatamente después del receso escolar de invierno. Claro. Por ende, nosotros especulamos que la entrega de ese informe sería inmediatamente después del receso escolar de invierno. Estamos hablando de la última semana de julio o la primera de agosto. Bien, bueno, ahí tenemos, lo dividimos por la vacación de invierno. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Lo Gregorio, que divide una cosa de la otra es el receso, exactamente. aprovecho para consultarte porque, bueno, una medida también que había generado un poco de polémica era esto del avance continuo, que ya se implementó en más de 140 escuelas de la provincia, tanto públicas como privadas. Han tenido muchos pedidos también por parte de otras instituciones últimamente. ¿Cómo evalúan estos primeros días, podríamos decir, de implementación? Sí, la verdad que fue muy positivo. 145 escuelas ya comenzaron y tenemos otras tantas que quieren sumarse. Pero como este es un periodo de prueba, digamos, vamos a evaluar cómo está funcionando, vamos a tratar de hacer un seguimiento muy cuerpo a cuerpo de esas escuelas, tratar de acompañarlas en todas las dificultades que surjan. Y bueno, después veremos si podremos sumar algunas más. Pero la verdad es que muchas escuelas, cuando vieron bien de qué se trataba, quisieron sumarse. Las 145 que se sumaron la recibieron con mucha alegría, así que estamos entusiasmados para ver cómo resulta, porque, a ver, los que entendemos, los que habitamos, pero mejor dicho, las escuelas secundarias todos los días, sabemos que el cambio es muy, muy necesario. No está pasando solamente en Santa Fe, está pasando en todas las provincias del país, incluso en todos los países del mundo, que la secundaria, como nosotros la conocimos, digamos, como nosotros la cursamos, dio respuesta a la sociedad en aquel momento, pero ya lamentablemente no lo está haciendo. Por ende necesitamos un cambio urgente, y a lo mejor este es el cambio que necesitamos. Vamos a monitorearlo bien este año y después, bueno, se tomarán las decisiones si se suman más escuelas o no. Y Gregorio, los dos temas, los dos son nuevos, el del continuo y el de la libreta, que sería dos en el año, para decir dos notas por el año. Para aquello que lo podemos pensar en lo educativo, no cambian lo educativo, es una manera de evaluar lo educativo. Digo, uno no va a ser mejor o peor por estas modalidades, o una de las dos crees que interfiere. Por ejemplo, la de la no repitencia. En lo educativo, digo, lo puede empeorar el alumno, porque algunos dicen, y yo veo que los alumnos no están avanzando, no creo que sea por la libreta, o no sé si será también por esto de la no repitencia. No, nosotros entendemos que no, porque, a ver, en el caso del avance continuo no hablamos de repitencia sí o repitencia no, sino que hablamos de que los chicos avanzan a medida que van aprobando, digamos. Si los chicos no aprueban ninguna materia, no avanzan. Si aprueban 4, avanzan en esas 4 y recuperan las que tienen pendientes, porque esto implica incluso más esfuerzo para los chicos, porque al año siguiente tienen que cursar doble curso, digamos, ¿no? Las materias en las que avanzan y las materias que recuperan. Por ende nosotros entendemos que eso no sería a priori una dificultad. Y con respecto al tema de las calificaciones cuatrimestrales, en las escuelas desde siempre, digamos, no desde ahora, la evaluación es un proceso continuo que se da todos los días y se distingue de lo que es la calificación propiamente dicha. La calificación tiene que ver con una apreciación que en cierto sentido también es muy subjetiva sobre cómo fue el rendimiento de los chicos y la conclusión de esa evaluación. Por ende nos parece que no tendría dificultades eso. Gregorio, gracias por el tiempo. Ahí me quedó claro, Mauro. Vamos ahora a escuchar a la gente, hablar, y esto me quedó claro. Abrazo grande, Gregorio. Bueno, abrazo para ustedes, muy amable como siempre, ¿eh?